Good morning. I'm Mike Van Dusen, Executive Vice President of the Woodrow Wilson Center. A hearty welcome to you for being here today. I must say at the start that I consider this meeting to be very much in the Wilsonian tradition. Our speaker is both an eminent scholar and a public servant, and that is very much in the Wilsonian tradition, being the only president we ever had who had a PhD and also was a politician. I also want to recognize Ambassador Silva, who's here, who will be leaving the United States after extraordinary service, indeed, I guess about 30 years in the foreign service of his country. And we wish him well, and we thank him for all he's done to improve U.S.-Colombian relations over the last few years. Our speaker today is, as you know, Luis Eduardo Montalegre. And he's the Attorney General of Colombia. He's been in that position, I believe, for about 5 months. Previously, between 2001 and 2004, he was a justice on Colombia's constitutional court, and I believe he also served as its president. He has a long and distinguished career in criminal law and has served his nation as a criminal trial judge in a number of important jurisdictions, also serving as interim inspector general for the Republic of Colombia and vice inspector general for the Republic. He received his law degree in Colombia, specializing in criminal law, and also has advanced degrees in law from Germany. He's the author of criminal law. He was a professor of criminal law for more than 2 decades, and he's the author of several books, and he's been an advisor for the Victims Bill and has been Colombia's representative before the Inter-American Human Rights System. Again, we thank you for being here, and it's a pleasure to host you. Cindy, do you want to say a few words before we get started? Sure. Just once again to welcome all of you, to thank Fiscal Montalegre, who has been in a critically important post as the Santos government has pushed forward judicial reform, has upheld and implemented the victims law and the reparations law, all of which have important aspects of the justice system which you lead. And I think we have a very interested audience, people who are very knowledgeable about Colombia and will have a lot of questions about what's taking place in the country. I join Mike Van Dusen in thanking Ambassador Silva for his many years of service to Colombia, for his friendship to the Wilson Center, and we wish you all the best as you return to Bogota. Thank you. Muy buenos días. Quisiera presentar mi saludo y mis agradecimientos en primer lugar al Centro Woodrow Wilson por la invitación a participar en este foro, en este conversatorio sobre temas de interés de la realidad colombiana. Mis agradecimientos al señor vicepresidente ejecutivo, el señor Michel Van Dusen, a la señora Cynthia Arson, directora del programa latinoamericano, agradecerle también al señor embajador de Colombia, Gabriel Silva, y a todo su equipo por la coordinación para participar en este foro académico. Voy a referirme en el día de hoy fundamentalmente a un nuevo marco para la paz que se ha expedido recientemente en Colombia a través de una reforma constitucional. El Congreso de la República acaba de expedir en Colombia una reforma constitucional supremamente importante en el cual se consagra un nuevo marco para la paz, pensando en un futuro, en un eventual diálogo con la insurgencia armada y con la guerrilla colombiana. Quisiera señalar que
esta nueva reforma constitucional consagra 5 pilares o 5 elementos fundamentales que estructuran ese nuevo marco jurídico para avanzar hacia un posible diálogo de paz con la guerrilla. El primer elemento que quisiera destacar es que este marco y todo el contexto de la reforma constitucional tiene que enmarcarse dentro del llamado concepto de justicia transicional, es decir, un marco de justicia excepcional en el cual los pueblos quieren superar el pasado a través del derecho, a través de mecanismos de justicia alternativa, justicia transicional que ha tenido grandes desarrollos en el mundo contemporáneo, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y que han caracterizado varios procesos tanto en América Latina como en Europa y África, fundamentalmente porque se considera que son mecanismos excepcionales para hacer transiciones del totalitarismo a la democracia, de la dictadura a la democracia, o para superar conflictos armados. Ese es un elemento fundamental para interpretar el contexto de la reforma constitucional, porque a través de las justicias transicionales se pueden introducir mecanismos excepcionales diferentes a mecanismos que se utilizan frente a situaciones de graves violaciones a los derechos a los derechos humanos que no tienen la característica de justicias transicionales. El segundo elemento de este nuevo marco para la paz, además de que se enmarca dentro del concepto de justicias transicionales, es el de que se introduce en la Constitución colombiana, o se introducen 2 criterios muy importantes en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos, como son los conceptos de priorización y selectividad. En tercer lugar, quiero señalar que otro de los elementos fundamentales de este nuevo marco jurídico para la paz es el de que consagra la posibilidad de penas alternativas a la privación de la libertad como mecanismo excepcional de la superación del conflicto armado. En cuarto lugar, que es un sistema de justicia transicional que acepta la posibilidad, como lo han realizado diversos procesos de paz en el mundo, de tratamientos diferenciados para los diferentes actores del conflicto. Es decir, se consagra la posibilidad de que exista un marco jurídico diferenciado para el tratamiento con la guerrilla, para el tratamiento con el paramilitarismo, y se consagra la posibilidad de que a la finalización de un conflicto también los miembros de la fuerza pública puedan entrar y ser parte del proceso de justicia transicional con un marco diferenciado especial para ellos. Y en quinto lugar, que todos los mecanismos que están consagrados en justicia transicional están subordinados a que siempre deben existir procesos de verdad, de reconstrucción histórica de lo sucedido como garantía de no repetición, y además que tienen que existir siempre mecanismos de reparación. Resumo entonces diciendo que la justicia, el nuevo marco jurídico para la paz, que tiene un rango constitucional, podemos señalar que tiene 5 grandes elementos, o que tiene 5 grandes pilares dentro del cual tiene que ser analizado. Primero, que debemos entenderlo en el marco de justicia transicional. En segundo lugar, que se consagran 2 elementos muy importantes, como son la priorización y la selectividad. En tercer lugar, la posibilidad de consagrar penas alternativas a la privación de la libertad y tratamientos excepcionales dentro del proceso penal. En cuarto lugar, la posibilidad de dar tratamientos diferenciales con categorías jurídicas diferenciales a los actores del conflicto. Y en quinto lugar,
que todo está subordinado ineludiblemente a que exista el concepto de verdad y reparación. Voy a empezar entonces en el análisis básico y central de cada uno de los elementos que trae la nueva reforma constitucional pensada para un proceso de paz. El primer elemento al que hacía referencia es el de que tenemos que analizar todo este sistema dentro del marco de la justicia transicional. Por eso cuando se analicen los elementos y los avances y los instrumentos jurídicos de esta reforma constitucional, lo primero que tenemos que analizar es de que es un marco para la paz que está pensado fundamentalmente para una eventual solución del conflicto armado colombiano. Es decir, estamos hablando en estricto sentido de un marco de justicia transicional, porque estaríamos pensando y apuntan sus instrumentos jurídicos a que sea el mecanismo de cierre, el órgano, el instrumento jurídico de cierre y de finalización a un conflicto armado en Colombia a través del diálogo y a través de la negociación. Partiendo de este punto de vista, de que estamos frente a un instrumento para un eventual cierre del conflicto armado en Colombia, hay un elemento fundamental que irradia absolutamente toda la aplicación de los nuevos instrumentos jurídicos, y es de que el presupuesto fundamental para poder aplicar estas herramientas es la necesidad de que los grupos armados en Colombia, en este caso fundamentalmente la guerrilla, realicen una dejación de las armas, realicen una liberación de todos los secuestrados y de los prisioneros de guerra, y que se renuncie a la violencia como instrumento y mecanismo de lucha política y de instrumento, que se renuncie a las armas como forma de alcanzar el poder para que se incorporen a la vida democrática. Tenemos entonces que decir que el gran presupuesto fundamental que va a irradiar la aplicación de todos los elementos del marco para la paz de justicia transicional es el presupuesto de dejación de las armas y liberación de los secuestrados como elemento y pilar central de la aplicación de todos los instrumentos que consagra el marco para la paz. La reforma constitucional consagra los mecanismos y los instrumentos de un nuevo marco para la paz que recogen experiencias de muchos procesos de paz en el mundo. Podríamos decir que aquí se han recogido las experiencias centroamericanas de procesos de paz, que se ha recogido la experiencia sudafricana de proceso de paz, que se han utilizado los instrumentos y la metodología y la experiencia de los tribunales ad hoc internacionales que se instauraron después de la Segunda Guerra Mundial y que empezaron con el Tribunal de Nuremberg y que se ha consolidado recientemente con la Corte Penal Internacional. El segundo elemento que les enunciaba es el de que se introduce en la Constitución colombiana un elemento muy importante como es el de los criterios de priorización y selectividad. Quisiera señalar que estas dos nuevas categorías que se introducen en la Carta Política de Colombia tienen unas connotaciones muy importantes y tienen grandes diferencias al momento de realizar las investigaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos. No es lo mismo el concepto de priorización que el concepto de selectividad. Cuando se habla del concepto de priorización, se está partiendo del punto de vista de la obligación que tiene el Estado de investigar, acusar y juzgar absolutamente
todos los hechos que se han cometido durante el conflicto armado, solo que a través del concepto de priorización se le da un orden, un orden lógico de acuerdo a unos criterios razonables para investigar las graves violaciones o las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El criterio de priorización indica como punto de partida fundamental, desde el punto de vista conceptual filosófico, la obligación del Estado de investigar absolutamente todos los hechos realizados durante el conflicto. Mientras que el concepto de selectividad es un concepto diferente al de prioridad, tiene unas bases estructurales y filosóficas totalmente diferentes, porque el concepto de selectividad está estructurado sobre la base de que las investigaciones tienen que centrarse principalmente en la investigación, acusación y juzgamiento de los máximos responsables. Como mirarán ustedes, estamos frente a dos conceptos diversos, a dos conceptos jurídicos que obedecen a posturas filosóficas y conceptuales totalmente diversas. Podríamos decir que en el fondo del debate sobre priorización y selectividad estamos frente a una gran discusión conceptual en materia de derechos humanos entre minimalistas y maximalistas en el enfoque de investigación de las graves violaciones a los derechos humanos. El concepto de priorización es un concepto orientado a un derecho penal máximo, es un concepto maximalista porque parte del punto de vista de la necesidad de investigar absolutamente todos los hechos realizados durante el conflicto y de darles a todos ellos un tratamiento, una solución desde el punto de vista del sistema penal. Mientras que el concepto de selectividad podríamos decir ubicarlo dentro de una tendencia minimalista porque parte del punto de la imposibilidad que tienen los sistemas penales modernos en los casos de gran macrocriminalidad, de los casos de violaciones sistemáticas, generalizadas y masivas a los derechos humanos, la imposibilidad de un sistema penal de abordar con efectividad la investigación, acusación y juzgamiento de absolutamente todos los hechos que se han realizado durante el conflicto. Este concepto de priorización y de selectividad es un concepto que se ha debatido enormemente en los últimos años en las políticas de investigación de derechos humanos. Podríamos decir que ese es el gran debate que ha estado detrás de los tribunales ad hoc internacionales instaurados en Europa y en Asia y en el África después de la Segunda Guerra Mundial a partir de Nuremberg. Es el gran debate o son los criterios que utilizan fundamentalmente el de selectividad, el criterio con el cual se mueve filosófica y conceptualmente la Corte Penal Internacional, de centrar las investigaciones en los máximos responsables. Es entonces una primera innovación importante en la reforma constitucional colombiana, en el nuevo marco para la paz, de que se consagran estas dos grandes categorías con la finalidad de que al momento de decidir o de iniciar un proceso de paz, el Congreso de la República, previa iniciativa del presidente de la República, cuando se den las condiciones históricas necesarias para desarrollar o para avanzar en un proceso de negociación con la guerrilla, se den los desarrollos legislativos y en ese momento Colombia decida si escoge el modelo de priorización o si escoge el modelo de selectividad. En este momento, lo que está haciendo la reforma constitucional es consagrando esas categorías jurídicas, dejando un margen de amplio de juego democrático para que
todos los actores, el gobierno, el Congreso y los que se sienten a una mesa de negociación con participación amplia de la sociedad civil y de las víctimas en el momento histórico en que se considere pertinente, Colombia escoja alguna de las dos vías, o la priorización o la selectividad, como mecanismo jurídico de cierre de un eventual el cierre de conflicto armado en un eventual proceso de negociación. Quisiera entrar a dar un poco más de detalles sobre uno de los elementos importantes que introduce la reforma constitucional, como es el concepto de selectividad como mecanismo de lucha o de persecución de crímenes masivos en gran macrocriminalidad frente a graves violaciones a los derechos humanos. El criterio que se utiliza es el de que puede haber, como les decía, priorización. La priorización implica entonces establecer un orden en las investigaciones. Ese orden en las investigaciones puede construirse con base en criterios diferenciales. Ese orden puede construirse sobre la base de quiénes son las víctimas, si son personas especialmente vulnerables, si son defensores de derechos humanos, si son sindicalistas. Puede construirse sobre la base de criterios objetivos como las más graves violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero me voy a centrar fundamentalmente en cuál es el concepto de selectividad y cuál es el fundamento del concepto de selectividad como posible instrumento jurídico para abordar las grandes violaciones a los derechos humanos del conflicto interno colombiano, porque me parece que tiene una gran relevancia ese concepto de selectividad. El concepto de selectividad, como les decía, está edificado sobre la base de ser la antítesis del concepto de priorización. El concepto de selectividad se centra en el hecho de la imposibilidad que tiene un Estado de asumir la investigación, acusación y juzgamiento de absolutamente todos los hechos realizados durante un conflicto armado. Sobre esta base, entonces, el concepto de selectividad indica que la investigación penal debe centrarse fundamentalmente en la investigación, acusación y juzgamiento de los máximos responsables. ¿Qué debe entenderse entonces por el concepto de máximos responsables? ¿De dónde surge el concepto de máximos responsables? ¿Cuál ha sido la experiencia internacional en la construcción de este elemento de la teoría de los máximos responsables? Lo primero que quiero señalar es que la Constitución colombiana introduce el elemento de selectividad centrada en que deben investigarse los máximos responsables, pero tiene que entenderse este concepto jurídico como una cláusula constitucional de textura abierta. Es decir, el texto constitucional no está introduciendo en este momento a priori y de antemano cuál es el concepto de máximo responsable, sino que es una categoría abierta cuyo desarrollo le va a corresponder al Congreso de la República al momento en que se inicie un eventual proceso de paz. Creo que queda abierta la constitución política para que el Congreso, a través de una ley estatutaria, diseñe y desarrolle cuál es el concepto de máximos responsables. Entonces creo que ahí, desde la constitución política, no hay ningún tipo de exclusión, no hay ningún tipo de regulación cerrada para entender qué es máximo responsable. Máximo responsable o caben dentro de ese concepto, al menos dentro de la norma abierta constitucional, la cúpula, los mandos medios
inclusive podrían caber dentro del concepto de máximos responsables no solamente las personas que han ocupado una estructura o una posición dentro del aparato organizado de poder del grupo al margen de la ley, tanto de la guerrilla como de grupos de ultraderecha que conforman el paramilitarismo, sino que dentro del concepto de máximos responsables perfectamente podrían incluirse los que han financiado, los que han dado grandes cooperaciones desde el punto de vista económico y social, tanto para el fortalecimiento de la guerrilla como para el fortalecimiento de grupos de ultraderecha al margen de la ley. Además de que se trata de un concepto de textura abierta, indeterminado, que tiene que desarrollar el legislador, creo que podemos indicar que el concepto de máximos responsables ha sido uno de los criterios más importantes que ha desarrollado la doctrina del derecho penal internacional desde el proceso de Nuremberg al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Toda la política, empezando desde Nuremberg hasta la Corte Penal Internacional, se ha centrado sobre la base de la persecución de los máximos responsables, sobre el hecho de que es imposible que un tribunal penal internacional pueda asumir la investigación y acusación de absolutamente toda la base de los actores de un conflicto armado en un país o el juzgamiento de todos los que han intervenido en una guerra como sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tal vez todo este concepto de máximos responsables ha sido objeto de un debate supremamente importante, básicamente a partir del caso Eichmann en Israel, cuando se juzgó a Eichmann por parte de la justicia del Estado de Israel, y fundamentalmente a partir de ahí se empezaron a construir, especialmente en Alemania, muchas estructuras de imputación distintas a las estructuras de imputación del derecho penal individual, aplicable fundamentalmente a las violaciones masivas de derechos humanos. Yo creo que uno de los puntos de referencia más importantes que hay que tener en cuenta para indagar sobre el origen y los alcances del concepto de máximos responsables fue el juzgamiento de Eichmann en Israel por parte de las autoridades y la justicia israelí. Porque en ese momento se inicia un gran debate en el sentido de que las categorías tradicionales de imputación del derecho penal ordinario resultaban insuficientes para explicar todo el concepto de delitos de sistema, de gran macrocriminalidad, de ataques generalizados y masivos a la población, y tal vez un primer elemento importante que surge desde el punto de vista de las estructuras de imputación para resolver el concepto de máximos responsables fue la creación de Klaus Roxin sobre los aparatos organizados de poder. En estos casos se entendió que los conceptos tradicionales de autoría, de participación, adquirían una connotación muy distinta a través del concepto de autoría mediata cuando el autor que está detrás de los hechos utiliza un aparato organizado de poder que se caracteriza básicamente por estructuras organizadas con elementos que pueden considerarse como unas piezas fungibles en el aparato organizado de poder que le dan una dinámica especial. Creo que ahí hay un elemento muy importante para empezar a analizar que el concepto de máximos responsables es un concepto que ha implicado revoluciones en las formas tradicionales de analizar la gran macrocriminalidad que se produce cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
También es muy importante señalar que muy ligado a este concepto de máximos responsables, que va a ser uno de los elementos fundamentales al momento de construir un eventual proceso de paz con la guerrilla en Colombia, que va a ser uno de los instrumentos jurídicos más importantes al momento de diseñar una política criminal para la investigación de los crímenes masivos y sistemáticos y de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la insurgencia, es el de que a partir del concepto también de máximos responsables y de este giro hacia los delitos de sistema, recientemente ha existido un giro muy importante en las estructuras de imputación del derecho penal internacional. Creo que una de las grandes conclusiones a las que podemos llegar en este momento en el debate del derecho penal internacional es el de que las categorías individuales de imputación del derecho penal individual tradicional son absolutamente insuficientes para resolver y tratar las investigaciones y acusaciones de violaciones masivas a los derechos humanos. Creo que tenemos que hablar en este momento de una cuarta vía, quizás de una tercera o cuarta vía en el derecho penal como forma de lucha contra la gran macrocriminalidad en materia de derechos humanos. Y aquí hago referencia a otro elemento del derecho penal internacional que va a ser muy importante como elemento jurídico para la solución y como herramienta e instrumento constitucional y legal para avanzar en un proceso de negociación con la guerrilla y para abordar con criterios de derecho penal internacional un eventual proceso de paz con la guerrilla, como es el llamado criterio de la doble imputación. El criterio de la doble imputación es un elemento que ha surgido últimamente en el derecho penal internacional y eso significa que debe estudiarse la responsabilidad individual, pero esa responsabilidad individual tiene que insertarse en un sistema o tiene que insertarse en un contexto de violaciones masivas, sistemáticas a los derechos humanos. Es decir, es la perspectiva individual de responsabilidad, pero que solo adquiere análisis, que solo adquiere relevancia desde el punto de vista jurídico, solamente adquiere sentido en la medida en que el hecho individual pueda insertarse en un hecho total, en un sistema, y ese sistema es la interpretación de la gran macrocriminalidad como delitos de sistema que obedecen a modus operandi, que obedecen a patrones, que obedecen a grupos estructurados de poder y que indican entonces una nueva dinámica. ¿Qué significa entonces ese criterio de la doble imputación? Que hay que imputarle primero al grupo cuáles son los delitos que ha cometido el aparato organizado de poder, cuáles son los delitos que le son imputables a un determinado grupo organizado al margen de poder, a un grupo organizado de poder, cuáles son los delitos que le son imputables a ese grupo y luego sí determinar cuál es el papel, el rol o los aportes y la jerarquía que jugó el individuo en particular frente a esa estructura y a ese aparato organizado de poder. Ese es el concepto de la doble imputación. Ese concepto de la doble imputación es fundamental porque además de la importancia que tiene en materia de determinar y fijar responsabilidades individuales, el criterio de la doble imputación también es un criterio que es muy importante para la construcción
de contextos y de garantías de no repetición. Estamos entonces, hago un resumen parcial explicando los criterios de priorización y de selectividad del nuevo estatuto, de la nueva reforma constitucional. He venido señalando cómo, contrario a la priorización, hay una política de investigación que es la política de selectividad, que esa política de selectividad es la antítesis de la priorización porque implica fundamentalmente el hecho de que hay que orientar las investigaciones básicamente a la investigación, acusación y sanción penal de los máximos responsables, y he dado una presentación muy breve de qué alcance puede tener el término máximos responsables, de dónde viene el concepto de máximos responsables, cómo ha sido utilizado por los tribunales internacionales, cómo ha surgido fundamentalmente este concepto a raíz del caso Eichmann en Israel, y cómo a través de toda esta experiencia de los últimos 50 años de tribunales ad hoc internacionales que culminan en la Corte Penal Internacional ha surgido un nuevo concepto de derecho penal internacional y de imputación, y cómo se orienta actualmente el derecho penal internacional hacia un modelo de doble imputación. Pero viene entonces una pregunta muy importante. Si se va a centrar la investigación en los máximos responsables y la investigación, acusación y juzgamiento se centra en los máximos responsables, viene la pregunta inmediata. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento jurídico? ¿Cuál va a ser el tratamiento político de aquellas personas que no alcancen, por decirlo así, el umbral de la selectividad? ¿Qué sucede entonces o cuál va a ser el tratamiento de aquellas personas, de aquella base de los grupos guerrilleros, de los grupos paramilitares que no alcanzan a entrar dentro del umbral de selectividad, no alcanzan a entrar dentro del concepto de máximos responsables? En términos muy escuetos, ¿qué va a pasar con la base y las personas que fueron la base que sirvió a esos máximos responsables para cometer las graves violaciones a los derechos humanos? Ahí la respuesta es la de que se consagra en la Constitución, entre otros mecanismos, porque son muy variados los mecanismos, la posibilidad de que existan penas alternativas a la privación efectiva de la libertad. Es decir, los máximos responsables tendrían un tratamiento de todos modos de justicia transicional, pero centrado básicamente en la posibilidad de sanciones de pena privativa de la libertad, de prisión, con las reducciones de penas que consagra, o las posibilidades que consagra de reducción, la justicia transicional. Pero viene entonces la gran pregunta: ¿qué hacer con la base? La respuesta es que la Constitución establece la posibilidad de penas alternativas a la pena privativa de la libertad para solucionar el tema de lo que es la base de la guerrilla y la base de grupos paramilitares en el caso de que el gobierno también inicie eventualmente un proceso de paz con grupos paramilitares que no se encuentren dentro del actual marco de justicia y paz. Esto ya presenta un debate enorme, porque el gran debate que se va a presentar ¿es legítimo? Esa es la pregunta. ¿Tiene legitimidad desde el punto de vista del derecho penal internacional, o tiene legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, que un crimen de lesa humanidad
que graves crímenes de guerra, que graves violaciones a los derechos humanos tengan como respuesta en un proceso de justicia transicional no la privación efectiva de la libertad, sino la posibilidad de penas alternativas a la privación de la libertad? Esa es la gran pregunta que hay que responder. En este sentido, entendiendo que sobre este punto van a existir interpretaciones y posturas totalmente distintas, ambas o todas muy respetables, yo sí quisiera decir muy específicamente, con toda la franqueza, que considero que es legítimo y válido desde el punto de vista del derecho penal internacional y desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad, en crímenes de guerra, en graves violaciones a los derechos humanos, la existencia de penas alternativas distintas a la privación de la libertad cuando estamos en un contexto de justicia transicional. Quisiera explicar muy brevemente cuál sería el fundamento teórico para sustentar o respaldar la tesis de la reforma constitucional colombiana recientemente aprobada como un marco para un eventual proceso de paz con grupos al margen de la ley en Colombia. Lo primero que tenemos que decir es que yo no comparto la opinión muy respetable que tienen muchos pensadores, muchos académicos, en el sentido de entender de que si no existe pena privativa de la libertad impuesta con absoluta severidad, proporcionada a la gravedad de los hechos cometidos, que si no existe privación de la libertad efectiva, se trata de un fenómeno de impunidad. A mí me parece que esa postura, muy respetable desde luego, sustentada por sectores académicos muy serios, parte del punto de vista de que si no hay privación efectiva de la libertad, eso implica impunidad. No comparto esa argumentación por las siguientes razones. En primer lugar, me parece que en el fondo de esta discusión lo que está de por medio es un debate muy profundo sobre cuál es el concepto de justicia. Creo que quienes opinan que donde no exista pena privativa de la libertad o prisión alta frente a graves violaciones a los derechos humanos, estamos frente a un fenómeno de impunidad, creo que es una concepción de justicia que nosotros podemos ubicar absolutamente clara, absoluta y claramente con una tendencia ideológica de la filosofía clásica alemana. Porque la justicia que asimila privación de la, que entiende que solamente hay un concepto de justicia, que es el de la privación de la libertad, es un concepto anclado en el concepto de retribución y la explicación de la pena y de la justicia exclusivamente como retribución. Es decir, es el concepto de justicia que hace 200 años dieron los dos filósofos más importantes del derecho, los dos filósofos más importantes de la filosofía clásica alemana, que fueron Kant y Hegel. Ese concepto de retribución es el concepto de justicia de estos dos grandes filósofos, supremamente respetables. Pero en el mundo moderno se ha ido abandonando paulatinamente ese concepto muy importante que construyeron esos dos grandes colosos de la filosofía, y nosotros hemos pasado de un concepto de justicia retributiva, de entender que la pena exclusivamente es retribución,
y hemos avanzado hacia un concepto mucho más moderno de justicia, que es el concepto de justicia restaurativa. Y yo creo que en ese punto es muy importante tener en cuenta que el concepto de justicia restaurativa, es decir, el entendimiento de que la justicia no se reduce exclusivamente a la retribución, sino que también tiene que entenderse por justicia los procesos de reconciliación que tienen las sociedades a su interior, mecanismos que establecen las sociedades para superar un pasado a través del derecho mediante mecanismos que justifiquen y le den legitimidad a procesos futuros de reconciliación, es otro concepto de justicia también absolutamente válido en el derecho moderno. Entonces, por eso me parece que es muy respetable la tesis de que si no hay prisión hay impunidad, pero yo quisiera también poner de presente que el concepto de prisión no es el único concepto de justicia que ha imperado en los sistemas occidentales durante más de 2000 años de historia. Yo creo que las obras de Michel Foucault, que ustedes conocen, ha sido muy elocuente y muy grandioso en explicar cómo el concepto de prisión es una construcción del mundo moderno. El concepto de prisión es un concepto del derecho penal básicamente elaborado después de la Revolución Francesa, pero no siempre se movió el sistema de justicia sobre el concepto de prisión. El otro elemento que quisiera exponer para justificar y explicar por qué razón resulta legítimo desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y desde el punto de vista del derecho penal internacional, y que tiene toda legitimidad desde el punto de vista del derecho. La consagración posible de penas alternativas distintas a la privación de la libertad o tratamientos distintos a la prisión aún en caso de graves violaciones a los derechos humanos, yo creo que el otro elemento fundamental es el de la moderna teoría de la ponderación como elemento para resolver los conflictos entre derechos fundamentales. Yo creo que la teoría de la ponderación ha sido utilizada fundamentalmente en el discurso del derecho internacional de los derechos humanos para resolver conflictos o antinomias entre derechos fundamentales. Cuando hablo de derechos fundamentales, estoy hablando en últimas de una concepción que entiende los derechos fundamentales como derechos humanos que en cierta forma han sido positivizados. O sea, el mismo discurso de la teoría de los derechos fundamentales es aplicable a la teoría de los derechos humanos. Y creo que el mecanismo de la ponderación ha sido uno de los mecanismos más importantes para resolver conflictos entre derechos humanos, antinomias entre derechos humanos, conflictos al momento de aplicar derechos humanos. Y yo creo que ese es el gran conflicto que se presenta cuando estudiemos la legitimidad de las normas de la justicia transicional. En él lo que existe es un conflicto entre derechos humanos, un conflicto entre derechos fundamentales, es el conflicto que existe entre el derecho que tiene una sociedad a la paz, entre el derecho fundamental a la paz, que entra en colisión con los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Y la base de la teoría de la ponderación es que no puede existir una solución del conflicto entre derechos a priori, que no pueda decirse que siempre la paz prevalezca sobre los derechos de las víctimas o que el derecho de las víctimas prevalezca siempre sobre la paz, sino que el conflicto tiene que resolverse a través de una armonización, de una ponderación, de sopesar para el caso particular cuál de los dos derechos va a tener precedencia sobre el otro. Creo que ese es un discurso que ha sido utilizado
muy bien en materia de derechos humanos, lo utilizó el Tribunal Constitucional alemán para juzgar a los antiguos miembros de la República Democrática Alemana, para juzgar los crímenes de los soldados legítimos en su época cuando dieron muerte a las personas que iban a atravesar el muro de Berlín. Lo utilizó la Corte Suprema Argentina para aplicar retroactivamente decisiones de la Corte Suprema Argentina en materia de derechos humanos frente a casos juzgados. Lo acaba de ratificar la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer la posibilidad de la aplicación retroactiva de normas desfavorables al imputado cuando estamos frente a graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, el discurso de la ponderación ha sido una herramienta muy importante para resolver graves problemas de derechos humanos y para la protección de los derechos humanos. Pues bien, ese es el fundamento constitucional, el fundamento de teoría del derecho que explica por qué razón, al momento de hacer una ponderación entre la paz y el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación, se pueden hacer tratamientos alternativos, distintos a la privación de la libertad, si el logro es la consecución de la paz, si la finalidad constitucional es desmontar grupos y aparatos organizados de poder. Y termino ya porque me he extendido demasiado, me excusan, con dos elementos muy importantes de esta reforma constitucional, como es el del tratamiento diferenciado y la obligación de que siempre conjuntamente a las medidas alternativas de tratamiento penal deben existir siempre como base verdad y reparación. El tratamiento diferenciado indica que al finalizar un conflicto, como lo han mostrado diversos conflictos, diversos procesos de paz, es necesario involucrar y darle una solución a todos los actores del conflicto. Esto implica que puede existir un marco, que no va a existir un solo marco para la paz, que hay unas bases constitucionales, pero al momento de hacer los desarrollos puede existir un marco especial para la guerrilla, un marco especial para el paramilitarismo y un marco especial para los miembros de la fuerza pública que decidan entrar en un eventual proceso de paz, miembros de la fuerza pública que eventualmente hayan estado vinculados con graves violaciones a los derechos humanos. Y por último, la utilización y aplicación de los criterios de priorización o de selectividad o de penas alternativas o de tratamientos procesales diferenciados o de marcos diferenciados siempre tienen un patrón común, y es el hecho de que en todo caso tiene que existir una reconstrucción histórica de la verdad. Esto significa que tienen que examinarse los contextos en los cuales se han producido las graves violaciones a los derechos humanos, que las personas que sean sometidas a este proceso de paz tienen la obligación de confesar, de contribuir a la reconstrucción de la verdad, y es indispensable que exista reparación. Termino aquí para no extenderme más y dar oportunidad al debate. Muchas gracias. I think throughout this presentation we're reminded of the enormous creativity of Colombians in coming to solutions for a peace process. I also feel like I've been treated to a lesson in law and the philosophy of law, but I think that serves to underscore how deeply thoughtful this whole process has been, not only from on the part of the fiscal, but also the Colombian political process and the legislature. We're open to your questions. I'd ask you to please wait for the microphone, and please introduce yourself by name and also by institution. We're staggered. We'll start here with this gentleman. My name's Aaron Thompson. I'm with the Department of State. First of all, I'd like to thank you for coming. It was a very educational and very informative talk. My question
is about the assumption of political office by the guerrillas or anyone else after negotiated peace. How does this the marco jurídico deal with that? Okay. If there's another question, we can group them and then come back. Well, while you're thinking of your questions, and did I see another hand? Over here. Yes. Thank you. Christina Serna, recently retired from the Organization of American States. Thank you also for una presentación magistral about the juridical system in Colombia. My question has to do with the marco jurídico. If you could explain a bit as to whether this constitutional reform has changed the status of international human rights treaties with regard to the Colombian Constitution. And since international human rights law only holds states responsible, and you talked about human rights violations committed by the non-state actors like the guerrillas and paramilitares, what kind of law will be applied to these non-state actors? Thank you. ¿Una más? ¿O más? We'll come back. Creo que la primera pregunta tiene que ver con si alguien puede ocupar un cargo público después de un proceso de paz. Creo que el acto legislativo contiene muchas limitaciones que impedirían que personas que hayan sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, fundamentalmente cuando el tema se trate de máximos responsables y se ha centrado la investigación y acusación penal en los máximos responsables, y se les condena con penas efectivas de la libertad, en esos casos existe una limitación constitucional para el ejercicio de cargos públicos. Es decir, esas personas no podrían entrar a ocupar ningún cargo en la institucionalidad. Me parece que el debate sí queda abierto para que las personas que sean beneficiadas con penas alternativas de la libertad o con suspensiones condicionales de la pena, en esos casos un gran campo o un gran universo de personas de la base de la guerrilla podrían entrar a participar en la vida democrática, podrían participar en procesos electorales y podrían tener acceso a la función pública. Pero contestando diría que cuando se trata de máximos responsables, la Constitución limita esa posibilidad de ocupar cargos públicos. Mi lectura es de que cuando se trate de la base de la guerrilla, esas limitaciones no operan cuando se les imponga penas alternativas a la privación de la libertad. La otra pregunta, también muy interesante como la anterior, es qué pasa con la reforma constitucional y los tratados internacionales, y en segundo lugar cuál es el tratamiento del tema de los actores no estatales. Lo primero que tengo que señalar frente al concepto de reforma y tratados internacionales es la de que Colombia, en materia de control constitucional, ha acogido hay una recepción del derecho constitucional francés, en el cual nosotros hemos introducido el concepto de bloque de constitucionalidad. El concepto de bloque de constitucionalidad significa que existen
normas de rango constitucional que no se encuentran expresamente mencionadas en la Carta Política, es decir, las normas constitucionales no se encuentran señaladas expresamente en el texto de la Constitución, sino que podemos encontrar otras normas de rango constitucional en el ordenamiento jurídico y fundamentalmente en Colombia se trata de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sobre esta base, esto implica que al momento de hacer el control de las leyes, el control constitucional de las leyes que desarrollen el texto constitucional, el control no se va a hacer exclusivamente sobre la base del texto constitucional, sino que el control constitucional de la Corte también va a tener como parámetro de referencia los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos. En cuanto al punto del tema de qué sucede con los actores no estatales, quiero señalar que la teoría de la responsabilidad del Estado por el hecho de actores no estatales, es decir, la teoría de la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros, es una teoría de imputación que se ha construido fundamentalmente para la responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos. Ha sido una construcción de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Estados Unidos contra Nicaragua contra Estados Unidos. El caso de los contras ha sido una construcción muy desarrollada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero yo lo que sí podría decir es que muchas de esas categorías que ha construido la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia para desarrollar la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros, por el hecho de grupos no estatales, es aplicable perfectamente en algunos casos al derecho penal y a los casos de responsabilidad individual, fundamentalmente a través de una teoría muy importante del derecho penal alemán, que es el de las posiciones de garante. Es más, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido dentro de su desarrollo, que ha sido paulatino, de la responsabilidad internacional por el hecho de terceros, elementos de imputación que vienen del derecho penal ordinario y básicamente fundamentado en la teoría de las posiciones de garante. En síntesis, quiero señalar que es una teoría construida para responsabilidad internacional de los estados, pero que en muchos de sus aspectos no es incompatible con las estructuras de imputación individual del derecho penal internacional, y creo que en algunos casos se pueden aplicar, sobre todo cuando se trata de lo que se ha denominado responsabilidad por injerencia, responsabilidad de los garantes por incumplimiento a competencias institucionales, etcétera. This gentleman. Muchas gracias. Yo soy Andrés Restrepo. Su presentación se le agradezco mucho. Dos preguntas. En su opinión, ¿cuál es el cálculo político que hay detrás del nuevo marco jurídico para la paz? Si detrás está la apuesta por un juzgamiento de los responsables del manejo del aparato de poder del que usted hablaba, ¿qué es lo que usted piensa hace atractivo este nuevo marco jurídico para un eventual proceso de paz, realmente para estos actores? Y segundo, en un eventual proceso de negociación, ¿tendría la contraparte negociadora la posibilidad de influir en el proceso de priorización y selectividad de los crímenes a juzgar? Okay. Over here. If you could wait for the microphone. Y soy abogada de Uruguay. Excelente presentación, muy clara y sobre todo muy ilustrativa del futuro de un país que tiene creatividad legislativa. La pregunta concreta es la siguiente y es muy compleja.
en la tensión que hay entre mantener los principios generales de justicia que veo que la Constitución va a proponer, viene ahora una elaboración normativa, tanto en la ley estratégica que el Congreso tiene que hacer para los máximos responsables, como también lo dijo en los marcos especiales que se van a realizar para ver el tratamiento diferenciado. Hay un mínimo básico de principios jurídicos que se van a poder anteponer ante la conveniencia y negociación política, y qué es lo que se espera hacer por los que están respondiendo justamente a que haya una reparación, para que en el juego político de elaboración de las normas complementarias no primen otros principios, y si hay un mínimo de los mismos que están preparados en ciertos borradores que se están distribuyendo. Muchas gracias. And I'd like to ask a final question, less in the legal realm and more in the realm de la política pública. Usted está visitando a Washington. ¿Cuáles son los principales temas de política pública entre los Estados Unidos y Colombia en materia de la justicia? La primera pregunta de Andrés Restrepo es sobre qué cálculo político puede hacerse frente a este nuevo marco constitucional para la paz, qué tipo de atractivos puede tener la guerrilla colombiana, porque fundamentalmente es un marco para negociación con la guerrilla sin excluir la posibilidad de otros sectores. Yo creo que el gran atractivo que tendría este marco para la paz es el de que se está definiendo desde el punto de vista constitucional la posibilidad de que graves violaciones a los derechos humanos, de que crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en un marco de justicia transicional, y reitero la palabra, en un marco de justicia transicional que es excepcional, puedan tener penas alternativas diferentes a la privación de la libertad. Una de las grandes discusiones modernas es la de si puede existir cierta flexibilidad, si pueden existir unas reducciones de pena cuando se trata de la violación al núcleo duro de protección de los derechos humanos, y fundamentalmente la discusión es si puede existir este tipo de reducciones frente a los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Creo que en este punto hay una toma de postura muy clara, muy abierta al país, con una gran legitimidad democrática, porque no se trata de unas estructuras jurídicas para favorecer la impunidad, no se trata de las figuras criticadas de las autoamnistías, no se trata de la figura de las autoamnistías o de las amnistías absolutas, sino creo que es una postura del país muy abierta, en el cual se expone desde el punto de vista jurídico, con una gran razonabilidad jurídica, la posibilidad teórica y la legitimidad constitucional, y desde el punto de vista del derecho internacional, de que los crímenes graves contra la humanidad puedan, en algunos casos, en el marco de una justicia transicional, tener tratamientos alternativos al de la pena privativa de la libertad. Entonces yo creo que ahí hay un gran incentivo. En segundo lugar, a mí me parece que es muy importante que la existencia de este marco jurídico, porque este marco jurídico luego con sus desarrollos legales tendrá que ser estudiado por la Corte Constitucional. Esto significa que en el evento de un proceso de negociación con la guerrilla, el presidente de la República va a tener la seguridad jurídica y va a tener ya preestablecido desde el punto de vista constitucional
cuál es el margen de acción que tiene el Estado en una negociación, cuáles son los límites democráticos, cuáles son los límites constitucionales que tiene el Estado para avanzar en una negociación. Entonces me parece que eso le dará firmeza y seriedad, porque va a determinar el espacio de juego que tendría eventualmente el gobierno, el Congreso y los diferentes actores del conflicto para llegar a una solución pacífica del conflicto armado colombiano. La otra pregunta de Andrés es cómo influyen las partes o las partes contendientes en estos desarrollos. Yo creo que los desarrollos legislativos que se den y las condiciones políticas para que tengan legitimidad tiene que involucrar todos los sectores. Yo creo que una política de selectividad desarrollada por el Congreso y todo este marco, los desarrollos legales de todo este nuevo marco para la paz, tienen legitimidad en la medida en que exista un gran debate democrático en el Congreso, donde participen las víctimas, donde participen los actores sociales, donde participen las ONGs. Yo creo que lo que distingue este proceso de muchos otros procesos de autoamnistías o de amnistías absolutas es que es un proceso abiertamente democrático y que adquiere legitimidad en la medida en que intervengan todos los sectores. La otra pregunta que me formulaban, si bien la entiendo, es cuáles son los principios mínimos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico, que deben tomarse para avanzar en un proceso de paz. Es decir, cuáles son estamos hablando de un tema de límites. Sí. Ok. Entonces, a mí me parece que los límites mínimos los tiene que dar la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que, obviamente que yo creo que el discurso de los derechos humanos, dentro de los grandes avances que ha producido después de la segunda mitad del siglo XX, es que el discurso de los derechos humanos cambió el concepto de soberanía. Y entonces aquí entendemos que hay un discurso universal que incluso se impone sobre las soluciones políticas internas. Entonces yo creo que el gran reto que en este momento tiene la sociedad colombiana es cómo vamos a conciliar nuestras necesidades históricas, la necesidad de superar un conflicto con los mínimos que ha consagrado la justicia internacional y el discurso internacional de los derechos humanos. Por esa razón, como ustedes se habrán dado cuenta, el marco para la paz, la reforma constitucional, tiene una razonabilidad desde el punto de vista constitucional, tiene una razonabilidad desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, no es una construcción arbitraria, no es una construcción irracional, sino que recoge las experiencias de muchos países en el sentido de que recoge otras visiones de los derechos humanos y del concepto de impunidad, recoge una visión que establece, mire, aún en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, el test de razonabilidad y la ponderación puede utilizarse para las rebajas de penas. Si hay verdad y reparación y se desmontan estructuras y aparatos organizados de poder, desestabilizadores de la institución y graves violadores sistemáticos de derechos humanos, se pueden consagrar penas alternativas. Entonces yo creo que nosotros sí hemos tratado en Colombia de construir un marco para la paz que reúna esos mínimos desde el punto de vista del derecho internacional. Yo creo que construido sobre esos mínimos, me parece que hacia el futuro sería muy difícil que aún con cambios de gobierno, de cortes constitucionales, pudiera derrumbarse ese nuevo marco para la paz. Pues yo creo que lo que ha sucedido en algunas cortes en
lo que sucedió en la Argentina con las leyes de autoamnistía, lo que sucedió en el Perú con las leyes de autoamnistía que declaró inválidas la Corte Interamericana, es que no cumplieron con esos mínimos éticos y jurídicos del derecho internacional, y por eso nosotros estamos trabajando sobre esas bases. ¿Y los temas con Los temas con los Estados Unidos. Ahora. Los temas de políticas públicas con los Estados Unidos en esta visita son muy variados. Yo creo que hay un primer elemento que es transmitirle a los Estados Unidos la necesidad que tiene Colombia para su fortalecimiento institucional y democrático de que se siga manteniendo la cooperación judicial, que no existan retrocesos en materia de la cooperación judicial. En segundo lugar, que el mecanismo de la extradición que ha venido utilizando Colombia frente a jefes de grupos paramilitares que han llegado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, que esas extradiciones no se conviertan en un obstáculo para el proceso de justicia y paz en Colombia, que se sigan manteniendo, que se siga aumentando la cooperación y las puertas abiertas como hasta este momento ha sucedido, en el sentido de que no se dificulte la cooperación y la participación de esas personas en la reconstrucción de la verdad en los procesos en Colombia. Tenemos también como agenda pública la necesidad de fortalecer la investigación en Colombia, sobre todo en materia de policía judicial, de tecnificación de nuestra policía judicial, porque creo que uno de los elementos de fortaleza de un sistema acusatorio es tener una policía judicial muy fuerte. También forma parte de la agenda pública en este momento con los Estados Unidos, pues explicar cuáles son los avances que hemos logrado en materia de justicia y paz, que yo creo que la cooperación de los Estados Unidos y de muchos otros países de la Unión Europea en este proceso pues ha permitido que nosotros, con todas las dificultades, hayamos podido avanzar en términos de superar la impunidad. Nuestro compromiso de seguir avanzando en las investigaciones en lucha, en las investigaciones de atentados contra sindicalistas, contra defensores de derechos humanos, el compromiso que tiene Colombia de seguir avanzando en la lucha contra el terrorismo, contra la criminalidad organizada. En síntesis, el mensaje nuestro es el de que necesitamos que Estados Unidos mantenga los niveles de cooperación, que por el contrario sigamos avanzando en la cooperación en materia de justicia, porque esa cooperación nos ayuda a fortalecer el Estado de Derecho. Hay un tema supremamente importante, y es el de que en este momento hay una tendencia al interior de América Latina, desde México hasta la Argentina, de construir una cultura jurídica en materia de justicia que tenga unos parámetros comunes, y en materia de proceso penal eso se hace a través del sistema acusatorio, o sea, del sistema de la oralidad. Nosotros hemos ya tenido una experiencia de más de 7 años con el sistema acusatorio, de 20 años con Fiscalía General de la Nación. Es una experiencia muy importante porque confluye en este momento, no solamente en Colombia, sino en América Latina, dos grandes culturas jurídicas: una cultura jurídica de origen de derecho continental europeo, con una cultura americana y anglosajona de casos y de un sistema procesal distinto al de nuestras tradiciones en América Latina, y creo que esa convergencia de culturas jurídicas se da en este momento en Colombia y en América Latina, y por lo tanto Colombia puede ser un gran punto de referencia a nivel de la región
para mirar cómo es posible la convergencia de culturas jurídicas y cómo este modelo de sistema acusatorio, además de ser un modelo más democrático, un modelo que permite irradiar más la Constitución sobre los procesos penales, sirva de punto de referencia para la región. Y por lo tanto, el fortalecimiento de la justicia en Colombia, con sus modelos de justicia, de lucha contra la criminalidad organizada, de ser un sistema más garantista, es algo que también va a servir de modelo y de punto de referencia para toda América Latina. I think on that point we'll have to end. We're out of time. Please join me in thanking Fiscal Montealegre for and once again my thanks to Ambassador Silva and to his marvelous staff at the embassy for helping us put this together. Thank you. Muchas gracias. Muy interesante. Es evidente que ha sido profesor durante mucho tiempo, porque la claridad de la presentación, los resúmenes de los puntos principales Pues de quién es. fue extraordinario. Muy Bueno, bien. todos que se haya Bueno, entendido. yo creo que ¿sí? vamos a ver qué tipo de noticia hay sobre. Yo creo que hay muchos corresponsales.